en esta mañana, amén. Pero antes de empezar con nuestro estudio, vamos a orar, ¿verdad? Para que sea el Espíritu el que se mueva, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, te doy gracias porque por ti estamos aquí, Señor, y no otra cosa, Señor, porque tú eres el que los da el querer como el hacer, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, has traído a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, oír tu palabra, Señor, no lo que yo diga, lo que yo piense, ni mis opiniones, pero tu palabra, Señor, que vamos a estar estudiando esta mañana. Te pido, Señor, también, Señor, por las otras iglesias, Señor, allá en tu rancho, tu vuelta a Cristo, Señor. También te pido por Perez Ranch con Pastor Jerry Brown y Río Alto con Pastor Mario Cañedo y Cherry Libo. Te ponemos estos servicios en tus manos, Señor, y pedimos, Señor, que tú abres nuestros corazones, Señor. No nomás para escuchar tu palabra, Señor, pero para ser hacedores de tu palabra, como dice Santiago 1:22, Señor, que tenemos que ser hacedores de tu palabra, no nomás oidores, Señor. Por eso, Señor, la Biblia nos da la instrucción de cada día, Señor, para vivir en santidad, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya llegaron ahí a Colosenses, capítulo 1, vamos a estar del 1 al 8. Pero antes de empezar nuestro estudio, les voy a dar un poquito del trasfondo del libro de Colosenses. Colosenses, es un libro, dicen los comentaristas, y no nomás los comentaristas, pero sí yo también opino lo mismo, que el libro de Colosenses, dice de Colosenses, es la carta más profunda en que jamás que ha escribido el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, más profunda quiero decir porque habla de las cosas espirituales, ¿verdad? Y eso es algo muy importante porque nosotros como cristianos tenemos que vivir en santidad, ¿verdad? Y de hecho esta carta habla de las cosas celestiales, las cosas de arriba, decía el 3:1, ¿verdad? Porque cuando vinimos a Cristo estamos hablando de Jesús, ¿verdad? El Creador. Tenemos que estar enfocados en las cosas celestiales. Y estos 4 primeros capítulos habla de la instrucción que Pablo les está dando a los colosenses. De hecho, este libro, yo pienso que es un libro muy importante que las iglesias deben de estar escuchando ahorita, ¿verdad? Porque habla el apóstol Pablo habla del Espíritu Santo, vivir en santidad. Y todos sabemos que nosotros y las iglesias fueron fundadas, en el libro de Hechos, fueron fundadas por el Espíritu Santo, no por el hombre. De hecho, en el libro de Hechos trae 28 capítulos, ¿verdad? ¿Correcto? Pero lo que estábamos viendo la otra vez es de que no paró allí el libro. Siguió, porque todavía la obra del Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros, ¿verdad? Hasta este día. ¿Por qué digo eso? Porque si el Espíritu Santo haya parado en el versículo 28 de Hechos, entonces nosotros no estuviéramos aquí, ¿verdad? Porque eso se hubiera dado. El libro de Colosenses es un libro muy importante y es muy profundo, ¿verdad? Y eso no quiere decir que nosotros no lo leamos, ¿verdad? Porque no lo vamos a entender. Lo que quiere decir aquí que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para que nosotros entiendamos lo que la palabra de Dios nos dice, porque habla de las cosas de arriba, no las de abajo, no las cosas del mundo, ¿verdad? También quería decir que en el libro de Colosenses era una ciudad chiquita. Colosa era una ciudad en Frigia, en la provincia de Romana de Asia, en Turquía. Estaba como a 100 kilómetros al este de Éfeso. La población mezclada de Colosas y que había judíos y gentiles que se manifestaban al signo de tanto en la composición de las iglesias como en la herejía y la plagaba de cual contenía elementos tanto de legalismo como de metacismo pagano.
Aquí en estas iglesias, la iglesia de Colosenses no fue una iglesia que fundó el apóstol Pablo. Fue una iglesia que fundó probablemente en una casa chiquita, porque quiero recordarles que la ciudad de Colosenses era una ciudad chiquita. Había un hermano que se llamaba Aprafodito, ¿verdad? Que escuchó la palabra de Dios, probablemente en el libro de Hechos, capítulo 17, cuando Pablo estaba predicando la palabra en Éfesos, que duró 3 años allí. Lo interesante de este estudio, hermanos, que vamos a ver en estos versículos, en el versículo 1 al 2, vamos a ver el saludo de Pablo, ¿verdad? Y en el versículo 3 al 5 vamos a ver la oración de Pablo. Y del versículo 6 al 8 vamos a ver el fruto que produjo el Evangelio por el Espíritu Santo. Pero lo importante de esta palabra de Dios, hermanos, es de que cuando esta iglesia fue fundada, en esta iglesia chiquita, había muchos fariseos y había mucho legalismo que estaban, se puede decir, contaminando el fruto que estaba allí creciendo, ¿verdad? Por eso Aprafodito fue a Roma, donde el apóstol Pablo estaba encerrado, encarcelado. Que eso era como, de donde estaba Aprafodito a Roma, era como 1100 kilómetros, ¿verdad? En esos tiempos, ustedes tienen que pensar que tenía que andar en caballo o en carreta, no sé. Aprafodito fue y le dijo al apóstol Pablo lo que estaba pasando aquí en esta iglesia chiquita, ¿verdad? Pero lo importante de esto es de que Pablo tomó su tiempo para escribir esta carta a una iglesia tan chiquita. Es más, la carta de los Colosenses, nomás está, si queremos saber el trasfondo de los Colosenses, nomás lo dice en esta carta y poquito en el libro de Filemón, ¿verdad? Y de hecho, el apóstol Pablo, cuando estaba en Roma encarcelado, él escribió 4 cartas. Escribió la carta de Éfesos, la carta de Efesios, Colosenses y Filemón. Fueron 4 cartas las que escribió él en su tiempo que estaba encarcelado, ¿verdad? Lo importante de aquí, que vamos a empezar nuestro estudio en el capítulo 1. Amén. Voy a leer del 1 al 8 y luego vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. El versículo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos los santos. Versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de lo cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6 dice: que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conocéis la gracia de Dios en verdad. Versículo 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. El versículo 1 los habla hablando el apóstol Pablo. En esos tiempos, la primer párrafo que vemos ahí habla de Pablo. Era el que escribió la carta, ¿verdad? Pero esto es algo muy importante que quiero hablar un poquito de los que no conocen al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un apóstol que fue escogido por Jesucristo. En este primer versículo podemos ver que dice apóstol de Jesucristo.
Ya lo importante de esto es de que ya Pablo está apuntando ¿a quién? A Jesús, a Jesucristo, ¿verdad? En estos 8 versículos vamos que Pablo reconoce de quién viene, de Jesucristo. Menciona la palabra Jesucristo en estos 8 versículos 3 veces. Porque si ustedes que leen la Biblia, algo que yo he aprendido, que todo lo que está escrito en la Biblia apunta a Jesús, ¿verdad? Porque esto se trata de Jesús, no nosotros, ¿verdad? Porque Él es el que murió por nuestros pecados, por eso estamos aquí, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, pojito, que estamos salvos por gracia, ¿verdad? Un regalo inmerecible. Pero lo importante de aquí que cuando dice Pablo, hay una coma y dice apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Tenemos que recordar que en el libro de Hechos, capítulo 9, Pablo antes era Pablo de ¿qué? De Tarso, ¿verdad? Como podemos decir nosotros, yo era Armando, lo que yo era en el viejo tiempo ya no soy, yo soy Armando, un siervo de Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo que me da ese pues se puede decir autoridad para escribir, para explicar su palabra, ¿verdad? Aquí Pablo es muy importante cómo él se humilla y pone apóstol de Jesucristo. Apóstol quiere decir mandado por Jesucristo, enviado se puede decir, ¿verdad? Por Jesucristo. Y aquí en este párrafo podemos ver que en el Hechos 9, vamos al libro de Hechos 9, se puede ver que cuando Pablo iba a Damasco, tuvo ese encuentro con Jesús. ¿Qué hubo allí? Hubo un encuentro con Jesús. ¿A qué voy con esto? Que nosotros aquí en un tiempo atrás, hablando del pasado, tuvimos un encuentro con Jesús, ¿verdad? Y esto es lo que está reconociendo aquí Pablo, que él es apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Reconociendo a Jesús. O sea, él no se está esperando como diciendo, yo soy Pablo, el que ha abierto todas esas iglesias, porque Pablo es un siervo de Jesucristo, porque eso se lo podemos ver en la primera carta de Filipenses, se los voy a leer, dice, aquí otra vez hablando Pablo en la carta número 1 de Filipenses, dice, Pablo y Timoteo, siervos ¿de quién? De Jesucristo. Nosotros somos siervos de Jesucristo, ¿verdad? Que era un siervo antes, que nosotros sirvemos a Jesús y no venimos a servirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice, por la voluntad ¿de quién? Por la voluntad de Dios, ¿verdad? Reconociendo otra vez que Dios es el que está en control, no nosotros. Siempre reconociendo eso. Dice, y hermano Timoteo, ¿verdad? Timoteo era un hermano, un discípulo. Se puede decir que Timoteo era un discípulo de Pablo, ¿verdad? Porque en las cartas no habla de que él era un apóstol, no tiene un reconocimiento, pero sí sabemos que en el libro de Hechos, capítulo 16, capítulo 1, sabemos que Pablo fue allí cuando se encontró después de 3 años con Timoteo, y fue cuando hicieron el segundo viaje misionero, cuando fueron a abrir las iglesias en Macedonia, ¿verdad? Aquí podemos ver a hermano Timoteo. Dice, versículo 1 y 2, dice, a los santos, ¿verdad? Cuando habla aquí la palabra de santos, ¿qué significa la palabra santos? Nosotros somos santos porque nosotros si reconocemos que Jesucristo, hablando de Jesús otra vez, que murió en la cruz por nuestros pecados, nosotros ya somos santos, ¿verdad? Porque ya no vivimos como vivimos antes. No tienen que ir ahí, pero les voy a leer, voy a ir poquito adelante, dicen en Colosenses 3:1, les voy a leer del 1 al 6, dice, si pues has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en su gloria. Versículo 5 dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, desórdenes, malos deseos, avaricia y adulterio. Nosotros éramos lo que éramos antes, pero ahora tenemos que vivir en santidad, ¿verdad? Y es lo mismo que escribió el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo
15:16 dice, sino como aquel que os llamó, hablando quién, de Jesús, ¿verdad? Dice, es santo, ser también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué dice la palabra? Dice, estamos viendo, tenemos que vivir en santidad. Pero lo interesante de esta carta, hermanos, que quiero explicar, es que aquí en las otras cartas, como los Gálatas, el apóstol Pablo siempre estaba indicando los problemas que estaban pasando en el Gálatas, ¿verdad? En esta carta, si podemos, si podemos observar, Pablo no se estaba enfocando en el problema, se estaba enfocando en la solución, ¿verdad? En la solución de lo que estaban pasando, porque los colosenses era una iglesia nueva que estaba empezando, ¿verdad? No era como los de Tesalónica. Si recuerdan el estudio que hicimos de Tesalónica, los de Tesalónica, cuando Pablo estuvo allí 3 semanas, él les explicó la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ellos pensaban que Cristo ya iba a venir, ¿verdad? Pero no, porque este fruto apenas estaba brotando. Y lo malo de esto es de cuando que este fruto estaba brotando apenas como nuevos creyentes, había los falsos profetas y los legalistas estaban metiéndole ya desvías a la nueva iglesia que estaba creciendo ahí, ¿verdad? Y por eso dice, a los fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, ¿verdad? Fieles hermanos, eso tal vez quiere decir los hermanos que no se estaban desviando de los falsos profetas, de los falsos fariseos, ¿verdad? De lo que les estaban diciendo. Aquí lo que estaba pasando lo que tal vez estaba pasando en el libro de Gálatas, cuando les decía a los falsos profetas que teníamos que creer en la circuncisión. En la circuncisión y qué otro, en la ley de Moisés, ¿verdad? Y esto es lo que estaba aclarando aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que decía que, porque ellos no sabían. Dice, gracia y paz, me fui adelante un poquito. Fieles, ¿verdad? Aquí quiero ir a 1 Corintios 4, hablando de fieles. Quiero explicar un poquito de eso. 1 Corintios 4:17 dice, porque esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará y procederá en Cristo de manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias, ¿verdad? Aquí cuando estás hablando de fieles hermanos, es porque están haciendo la voluntad de Dios. Aquí en este versículo que les leí de 1 Corintios 4:17, el apóstol Pablo mandó a Timoteo porque él sabía que Timoteo era un hermano fiel. Si estaba mandando a Timoteo, era como si Pablo estuviera ahí, ¿verdad? No era como si iba a mandar a Timoteo y Timoteo los iba a desviar de la palabra de Dios, porque Timoteo estaba discipulado por el apóstol Pablo y él conocía la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, Timoteo tenía su mamá era cristiana también y desde chiquito había conocido la palabra, ¿verdad? Eso se puede decir fieles, hermanos, cuando nosotros descudriñamos la palabra de Dios y hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Porque acuérdense que en estos tiempos y en esos tiempos que casi es lo mismo, la gente trata de voltear la palabra de Dios a su conveniencia y no se puede. La palabra lo que es la palabra, ¿verdad? Es como, les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes vean a una autopista y dice entrada nomás, ¿verdad? Una ida, ¿verdad? Un one way. ¿Sí me explico? Un solo sentido. ¿Verdad que no te vayas a meter por ahí? ¿Por qué? Porque si te metes vas a chocar. ¿Por qué te digo esto? En los últimos 2-3 meses yo miro las noticias de San Diego y allí miro que la gente se ha metido en sentido contrario y esa gente que se ha metido en sentido contrario ha chocado y ha morido. Y nosotros cuando volteamos la palabra de Dios, eso puede ser un peligro porque nosotros ya no estamos confiando en la palabra de Dios, porque la estamos volteando a nuestra manera. Y no solo eso, podemos afectar a otras personas, ¿verdad? Cuando nosotros volteamos la palabra de Dios, estamos metiéndole cosas, lo que pensamos
o lo que nosotros queremos, y no es, porque la palabra de Dios es palabra verdadera, que vamos a ver poquito más adelante. Y dice, gracia y paz sean con vosotros de Dios, nuestro Padre, Señor Jesucristo, ¿verdad? El apóstol Pablo en todas sus cartas siempre dice gracia y paz, porque cuando recibimos gracia, recibimos paz, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos gracia. Poquito más adelante vamos a hablar de la gracia. Okay. Pero es algo, el apóstol Pablo, a mí me fascina del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tenía muchos dones espirituales, ¿verdad? Y esos dones espirituales, él los usaba para la honra de Dios, ¿verdad? Él era un pastor, era un maestro, y lo más importante que vamos a ver en el versículo 3 ahorita, que era un hombre de oración, ¿verdad? Versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo tenemos que reconocer que él estaba en una situación no muy, yo creo que no muy agradable, ¿verdad? Pero siempre en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, la palabra orando la ha mencionado como 325 veces el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque sin la oración no hacemos nada, ¿verdad? De hecho, si vamos a Lucas capítulo 18, versículo 1, hablando Jesucristo, dice, también se refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿verdad? Pablo era un hombre de oración. Él no tenía, yo pienso que no tenía ese problema de orar, ¿verdad? Porque yo he conocido muchas gentes que dicen, pues, no sé orar yo, ¿verdad? No sé qué, les da vergüenza, ¿verdad? Pero, la oración, pues ustedes saben que nosotros tenemos el ministerio de que oración cambia las cosas, ¿verdad? Como dicen allá atrás. Pero la oración no es la que cambia. O sea, la oración quiere decir comunicación con Dios, una comunicación que tenemos con Dios, esa relación que tenemos con Dios para que Él los guíe y los fortalezca, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Proverbios 3, 4 y 5, dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos reconócelo y Él enderecerá tus veredas. ¿Por qué digo siempre ese versículo? Porque el apóstol Pablo en muchas cartas dice, no me canso de decirlesla otra y otra vez, ¿verdad? Porque a veces oímos ese versículo, pero no lo aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Lo puedes oír todo el día y toda la noche, pero nunca lo ponemos a prueba, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice, orando en todo tiempo, y dice, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. O sea que, ¿a quién le estamos dando la gloria? A Jesús, ¿verdad? Pablo siempre apuntando a Jesús, a Él dándole las gracias. ¿Y cómo no darle las gracias a Dios si Él lo sacó de donde ustedes ya saben, dice la palabra de Dios que en 1 Tesalonicenses el 2 o el 3 capítulos dice que nosotros éramos enemigos de la cruz, éramos enemigos de Dios antes que viniéramos a Cristo. Y ahora hacemos ¿qué? Hijos de Dios, ¿verdad? Porque antes éramos hijos desobedientes, ¿verdad? Eso es algo, ¿cómo no darle gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que está haciendo por nosotros, ¿verdad? Versículo 3 siempre dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Capítulo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y amor que tenéis con todos los santos, ¿verdad? Hablando de nosotros, todos los santos. Aquí es esto muy importante, dice, habiendo oído de la fe en Cristo Jesús. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que reconocer, porque antes nosotros poníamos nuestra fe en otras cosas, ¿verdad?
¿verdad? Pues le puedes poner tú el título que tú quieras, ¿verdad? Pero ahora que nos dice el apóstol Pablo, está dando gracias porque ahora estamos poniendo nuestra fe en Dios, ¿verdad? Dice, bueno, vamos. Dice, unas grandes verdades de la Escritura es que de la declaración de que Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida. ¿Para qué? Para todos los asuntos, no nomás por uno o por otras cosas, ¿verdad? El otro día estaba viendo un mensaje que estaba hablando un señor que estaba demandando a una señora que hace limpias, ¿verdad? Y que fue y le pagó $5,000 a ella para que le quitara todo ese estrés. Y le estaba demandando porque le había pagado sus $5,000 y no le había quitado nada, ¿verdad? Pero es medio erróneo porque está poniendo la confianza en él, ¿verdad? Y eso nosotros aquí es donde entramos, porque nosotros tenemos que predicar la palabra para dar esa esperanza viva, ¿verdad? Porque antes de que viniéramos a Cristo, nosotros poníamos la esperanza en otras cosas, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Isaías 45:5, dice, yo soy el Señor, no hay otro, no hay Dios fuera de mí, como guerrero, aunque no me conocéis. La palabra de nuevo nos quiere decir que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Dice, el 5 dice acá, dice el 5, a causa de la esperanza que guardada en los cielos, a cual habéis oído, no, perdón, el 4, 5 dijo, a causa de la esperanza que está aguardada en los cielos, ¿verdad? O sea, es la esperanza que vivimos diariamente, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado, pero sigo a la meta, que es el finish line, la meta, ¿verdad? Pero también dice la palabra de Dios que no podemos mirar hacia atrás, ¿verdad? Hasta que Dios venga por nosotros. Dice, esperanza de cual ya habéis oído por la palabra verdadera de Dios. Aquí habla el apóstol Pablo que ya han oído esto, ¿verdad? O sea, no es nada nuevo que haya oído. Perdón, me perdí mis notas. Dice aquí, versículo 5 dice, por la palabra verdadera del Evangelio, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios dice, el nombre es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y lo que hay en ellos. Fue en Génesis 1 que si oye esta frase repentina en cuenta de la creación y dijo, Dios es la palabra de Dios o lo que creó el cielo y la tierra, ¿verdad? Y el que da reposo. Podemos decir que el verbo es acción, o vemos la palabra de Dios en acción, fue la palabra activa, la cual cumplió el mandamiento, ¿verdad? Aquí podemos ver, señores, que la palabra de Dios, que es la verdadera, Dios no echa mentiras. Todo lo que está escrito en la Biblia, lo ha dicho Dios, ¿verdad? Y Dios es un Dios que cumple todo, ¿verdad? Porque si vemos el universo y vemos el mundo, Dios nunca dejó el mundo o el universo a la mitad. Todo lo ha acabado, ¿verdad? ¿Cómo no acabar con la obra que tiene para nosotros? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado aquel que lee a los que oyen la palabra de esta profecía y guarda las cosas en ella escrita porque el tiempo está cerca. En este versículo de Apocalipsis 1:3 miramos una cosa, leer, oír y ¿qué? Y aguardar. Casi lo mismo con ser hacedores de la palabra, no oidores, ¿verdad? Santiago 1:22, casi poquito, pero diferente.
Cuando nosotros leemos la palabra y la aplicamos a nuestra vida, es cuando empieza a haber fruto en nuestras vidas, ¿verdad? Estaba viendo un hombre que sale en las películas, que tenía una rutina tan extensa que él se levantaba a las 2 de la mañana a hacer ejercicio, y a las 4 y ya para las 7 de la mañana tiene que estar en el campo de golf, y a las 4 de la tarde tiene que estar otra vez en el gimnasio, y pues ya se imaginaron, ¿verdad? Está bien calote. Y eso voy que tiene una disciplina como el apóstol Pablo tenía, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que ponía de ejemplo al atleta, cómo debemos de hacer nosotros. Nosotros tenemos que tener una disciplina en nuestra oración, nuestro tiempo de leer y nuestro trabajo, ¿verdad? Porque a veces podemos decir que no podemos ir a la iglesia porque tenemos trabajo, ¿verdad? Pero es importante de siempre poner a Dios primero, ¿verdad? Dios primero, ¿verdad? Porque cuando hacemos ya como que le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Dios? No confío en ti, yo tengo que hacer esto mejor, ¿verdad? Y es cuando las cosas nos van mal, ¿verdad? Es la palabra de Dios que tenemos que confiar en Él, ¿verdad? En todo. Y dice el 5, y seguimos en el 5, dice, habéis oído de la palabra de Dios, del Evangelio, ¿verdad? Y Pablo estaba gustoso, volviendo, dice, a la palabra verdadera. Pablo estaba gustoso porque ellos habían oído la palabra de Dios, ¿verdad? Imagínense, Pablo tan emocionado, estaba en una cárcel amarrado, y él estaba emocionado porque esta gente había escuchado y oído vuestra fe en Cristo y oído la palabra de Dios en un pueblo tan chiquito, ¿verdad? Que se llamaba Colosas, ¿verdad? Y él estaba tan emocionado que él hasta oraba por esa iglesia, ¿verdad? Pero lo que Pablo estaba preocupado aquí, que ese fruto que estaba brotando no se echara a perder. Esa era la preocupación de Pablo. Por eso estaba escribiéndole a los colosenses, ¿verdad? Dándoles instrucción, dice aquí, el 6, dice, que haga llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, ¿verdad? Y es una profecía que, si miramos en Mateo, es algo que Jesucristo habló en Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio y reino en todo el mundo para que testimonio y todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y luego también lo escribió en Hechos 1:8, hablando Jesús, pero dice, y recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo en mí, y serás testigo en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, hasta los últimos de la tierra, ¿verdad? Esto es muy interesante, hermano, porque este es el único libro, la Biblia, que ha tenido fruto por todo el mundo, ¿verdad? Este libro, como lo quieran ver, pero este libro ha dado fruto en todo el mundo, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque está guiado por el Espíritu Santo. Pero tenemos que ver una cosa, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, ¿verdad? Tú puedes venir a la iglesia y puedes oír una canción, puedes bailar, puedes hacer lo que tú quieras, pero si el Espíritu Santo no trabaja, no se va a hacer nada, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que reconocer, que es lo que Pablo está escribiendo aquí, que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y mover cuando el Espíritu Santo se mueva. No nosotros controlar el Espíritu Santo, porque es lo que está pasando en muchas iglesias. Están tratando de controlar al Espíritu Santo. Y pues eso, pues ahí se van a quedar, ¿verdad? Versículo 26, seguimos en el 6, dice, que haya hallado así como en todo el mundo y lleve fruto. Y crece también en vosotros. Aquí es muy importante porque, si recuerdan, Pablo, el fruto que estaba pasando allí es porque Pablo empezó a predicar en Éfeso por 3 años, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Epafrodito era probablemente uno de los que escuchó la palabra verdadera y dijo, yo pienso que dijo, pues voy a llevar esta palabra a mi pueblo. Y ahí empezó esa iglesia tan chiquita, ¿verdad?
Pero miren cómo estamos hablando aquí del fruto, ¿verdad? Pero el fruto se tiene que cuidar. Si nosotros nos ponemos a hablar técnicamente, si tú pones un fruto, lo que tú quieras en la frutería, y pones fruta, y vienen las moscas, y vienen moscos, se va a echar a perder esa fruta. En Estados Unidos, en septiembre, en agosto y septiembre, plantan viñeros de viña. ¿Sí saben lo que son las viñas, las que dan las uvas? Y son como unos grandes files, como una milla de lejos, vamos a hacer 1,5 kilómetros. Eso se imaginan, ¿verdad? Allá les ponen una malla, imagínense, una malla a la viña, porque si no, los moscos vienen y se comen la fruta y se pudre. Y eso causa que el patrón, el dueño de ese fil, pierda dinero, porque esa fruta no la quieren en las guainerías o donde tú quieras, ¿verdad? Pues también nosotros, ¿verdad? Si nosotros miramos una fruta podrida, no la vamos a querer. Y esto es lo que está hablando espiritualmente, ¿verdad? Aquí podemos decir que los falsos profetas, los legalistas, están echando a perder ese fruto espiritual, ¿verdad? Que está pasando ahí. Y eso es lo que quiere proteger el apóstol Pablo. Dice, crece también en vosotros desde el día que oíste. Y luego otro párrafo dice, y conociste la gracia de Dios en verdad, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que el apóstol Pablo les está escribiendo a estos creyentes que apenas están leyendo la Biblia, podemos decir. Cuando dice esta palabra, y conocéis la gracia de Dios en verdad, ¿qué quiere decir eso? Hay veces que nosotros en el cristianismo vinimos a Dios y vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Lo que estábamos haciendo antes, porque decimos, pues Dios me va a dar gracia, ¿verdad? Y eso no es así. Nosotros que tenemos que poner la gracia de Dios, aquí dice en verdad. O sea, tenemos que ser serios en esa cosa, ¿verdad? Porque Dios nos da gracia, pero no porque dice, pues Dios me dio gracia, voy a hacerlo de nuevo, ¿verdad? Pero del otro lado de la historia podemos ver que hay veces que hay hermanos que caen, ¿verdad? No porque ellos quieren. Y eso no les quiero hacer esta pregunta, pero ¿cuántas veces de nosotros a veces hemos hecho algo en nuestra vida? O hemos hecho, no ahorita, yo digo antes, no sé. Y decimos, no, sabes que yo de veras la regué y no creo que Dios me perdone o no quiero volver a Dios porque eso no es el punto a seguir aquí, ¿verdad? O sea, nosotros, Dios nos da gracia, ¿verdad? Y es algo que yo he visto en mucha gente, ¿verdad? Que dice, no, creo que Dios me perdone por lo que yo hice, ¿verdad? Eso no quieren volver a Cristo, ¿verdad? Y otra cosa de que tenemos que ver, que tenemos que vivir nuestra vida sinceramente en Cristo, ¿verdad? Como vivir este día como si fuera el último día, ¿verdad? Y hablando para que haya fruto en nuestra vida, ¿verdad? Y ya el 7 dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conservador amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Aquí la palabra, Epafras, tenemos que, Epafras había llevado la palabra de Dios a esta iglesia, que probablemente estaban en una casita de ahí de Filimón. Pero no solo Epafrodito les había dado la palabra, los estaba discipulando a esta iglesia tan pequeña, ¿verdad? Y a veces nosotros cuando compartimos la palabra de Dios y vienen nuevos cristianos, nosotros tenemos que discipularlos en la palabra de Dios, ¿verdad? Es como cuando un niño está tomando leche, tenemos que darle esa lechita, como decía en Gálatas, hasta que ellos puedan caminar, ¿verdad? Y esto es algo lo que estaba haciendo Epafrodito aquí. Era un ministro y estaba predicando la palabra y estaba enseñándole la palabra a esta iglesia, ¿verdad? Y lo importante de esto es de que yo lo puedo ver así, que puede decir que era un discípulo de Pablo también, porque estaba siguiendo los pasos del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque si podemos ver, de donde él estaba a donde estaba Roma, eran como les dije, eran 1100
kilómetros, ¿verdad? Y para que él tomara ese tiempo, para que él se fuera de allí, a donde estaba Pablo, para informarle lo que estaba pasando en esta iglesia, es algo que, pues Dios le dio ese querer como el hacer, ¿verdad? Epafrodito y Timoteo eran gran discípulos del apóstol Pablo, ¿verdad? Versículo 8 dice, ahora cerrando esto, dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en espíritu. Aquí lo dice, ¿quién también nos ha declarado vuestro amor en espíritu, ¿verdad? Si aquí vemos, hermanos, si en el espíritu no podemos hacer nada, ¿verdad? La aplicación de este estudio, hermano, nomás es uno, y yo pienso que con esto es suficiente. Dice, Jesús es fiel y verdadero. Solo en Cristo Jesús entramos en contacto con la realidad, ¿verdad? ¿Qué necesitamos más? Nomás Jesús, ¿verdad? Y ya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te pido, Señor, que lo sigamos enamorando más de ti, Señor, y que menos de nosotros, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, te pido por ellos, Señor, que los acompañes a su casa, Señor, y podemos meditar en ti, Señor. Y guíanos, Señor, ponme tu espíritu, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.